Se lo hemos contado antes, si ustedes quieren saber lo que pasó en Afinsa, tienen que quedarse un ratito más. Tienen que quedarse un ratito más porque aquí les vamos a contar que hubo una conspiración de alguien interesado en la destrucción de Afinsa, de su patrimonio y en la desaparición luego de lo que los inversores de Afinsa tenían invertido en la compañía. Para eso hemos invitado esta noche a Eugenia Viñes, compañera de Intereconomía. Buenas noches. Buenas noches. La cuestión es que, verán, se ha demostrado en Estados Unidos que un hedge fund, un fondo de alto riesgo, conspiró contra la filial que Afinsa tenía en Estados Unidos, que se llamaba, doña Eugenia, Scala. Y entonces se ha demostrado que ese hedge fund pagaba periodistas en Estados Unidos para que escribieran cosas negativas que afectaran el prestigio y que acabaron produciendo una investigación sobre esa filial de Afinsa en Estados Unidos. Así es. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver lo que pasaba en Estados Unidos con lo que pasó en España? ¿Verdad? Pues sí. Tiene que ver. Tiene mucho que ver porque a fin de cuentas Scala era una empresa que estaba participada más del 70% por Afinsa, y cuando los hedge funds que estaban apostando a que Scala sí o sí caería, apostando en corto en Estados Unidos y no lo conseguían, fueron bastante listos, cruzaron el charco, vinieron aquí a España y pusieron una denuncia ante la Fiscalía diciendo que Afinsa estaba tomando el pelo a sus inversores. Vamos a pasos. Eso tiene nombre y apellidos. Se llama Louis Carrigan. Es un fulano que se sabe que le ha metido miles de dólares a Obama en su campaña electoral. Efectivamente. Es un fulano que vive en Luisiana, representa a este hedge fund americano y es el hombre que, como decía doña Eugenia Viñes, puso la querella en la Fiscalía Española contra Afinsa, contra la titular de esa filial que actuaba en los mercados americanos. ¿Y qué pasó entonces? Pues pasó que la Fiscalía no se puede hacer eco de esa denuncia porque legalmente este ciudadano, Louis Corrigan, pertenece a un hedge fund que es Kingsford Capital, no tiene domicilio en este país ni tampoco tiene nacionalidad de este país. Sin embargo, sí que le da traslado a sus inmediatos superiores, y esos superiores suyos dentro de la Fiscalía, luego, posteriormente, aunque nunca volverán a mencionar a Corrigan, sí que van cogiendo punto por punto todo lo que Corrigan dice que puede ser Afinsa y por tanto Scala, que es una estructura piramidal que está captando ahorro de los inversores, que les está estafando, que tiene un importante agujero patrimonial, y curiosamente esa tesis será la tesis de la Fiscalía. De manera que la Fiscalía coge el papelito de Corrigan, a lo mejor interesado, como esos artículos que pagaban en Estados Unidos, le pone el sellito de Fiscalía, luego lo inadmite porque el hombre no tiene domicilio en España, no es un ciudadano residente aquí, ni es español, ni nada de nada, lo inadmite, pero alguien en la Fiscalía se hace eco de lo que exactamente dice este hombre, este peculiar personaje. Y además tiene la curiosidad de que entra en la Fiscalía en la misma fecha, en la misma semana, que María Teresa Llevar Sterling, cuyo marido, por cierto, es primo de Miguel Ángel Moratinos, en la misma semana que esta inspectora va a poner y hacer ruido con sus propios informes y con sus denuncias. Pero el origen de la denuncia es el tal Corrigan. Efectivamente. El hedge fund interesado que se sabe que en Estados Unidos está armando la de Troya contra la filial de Afinsa. Que se enteren bien los inversores de Afinsa de quién les ha hundido sus inversiones, ¿eh? Efectivamente, de momento, uno de los presidentes de la filial de Afinsa en Estados Unidos, que es Greg Manning, pudo identificar a uno de ellos, que es Kingsford Capital, que es el que estamos mencionando, al que pertenece Louis Corrigan, pero probablemente había más. Tanto es así, tan peligrosa es la actividad de estos fondos de inversión, algunos de ellos, que la SEC, que es el organismo que en Estados Unidos equivaldría a nuestra CNMV y tiene que vigilar los mercados, llamó a Greg Manning al Senado, al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, y le tomó declaración para ver cómo era posible que algunos hedge funds, en connivencia con algunos medios de comunicación, consiguieran que algunas empresas o quebraran o por lo menos sus acciones bajaran, y aquellos hedge funds que habían apostado a que las acciones bajaban se hacían ricos. Doña Eugenia, esta es una historia de primera, una historia que va a abrir los ojos a cientos de miles de españoles que tienen problemas con Afinsa, que tienen problemas con esas inversiones que hicieron en ese sitio. Pero dígame una cosa, esto es casi como una historia negra. Hay nombres, compañías, hedge funds, demasiado. Vamos a verlo cronológicamente como si fuera una buena película de cine negro. Y luego volvemos, véanla.
El caso Afinsa está en fase de instrucción en el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional y en el 6º de lo mercantil. Afecta al patrimonio de 190.000 inversores que temen la liquidación de la sociedad a la que quieren abocarla a los tribunales después de instar su concurso. Desde su intervención el 9 de mayo de 2006, a sus directivos se les pretende imputar los delitos de estafa, administración desleal, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Ángeles Durán, una de sus clientes, presente en los tribunales, se convierte en testigo de excepción de la desesperación del juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 1 de instrucción de la Audiencia Nacional. No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, por Dios, busca algo. Esto se lo decía cuando yo estaba en la audiencia, justo en el pasillo donde se hace las declaraciones los imputados, en una esquinita. Salió para afuera el juez Pedraz y el fiscal y le estaba diciendo que no tenían nada, que buscase algo, por Dios. Se marchó el fiscal y acto seguido salió el juez Pedraz y se quedó, vamos, pálido cuando me vio allí, porque sabía que esas palabras no caían en saco roto. Sí, eso lo declararía ante un juez. Pues no lo he denunciado todavía porque no creo en esta justicia que tenemos, que está totalmente corrompida. Me sobran los dedos de una mano para contar los jueces que pueden ser ecuánimes, los fiscales que pueden ser ecuánimes y los secretarios que pueden ser ecuánimes. Esta es la historia del derribo de Afinsa. Estados Unidos, septiembre de 2003. Afinsa obtiene la mayoría de capital de Scala Group, una federación global de compañías líderes en el mercado de coleccionables, con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Una de las filiales es Greg Manning Auctions, que actúa como proveedor exclusivo de sellos y monedas a nivel nacional para Afinsa. Ambas cotizan el Nasdaq en la bolsa de Nueva York. 27 de septiembre de 2004. La revista financiera Barron's publica un artículo titulado Devolver al remitente. Habla de Greg Manning Auctions y lo firma el periodista Neil Martin. El artículo es tan tendencioso que ocasiona la réplica de Manning mediante la publicación de una nota de prensa a toda página. Pese a todo, el periodista continúa escribiendo artículos negativos sobre el grupo empresarial. Poco tiempo después, Scala es informada de que el periodista Neil Martin trabaja con Louis Corrigan, empleado de un hedge fund, Kingsford Capital, un fondo de inversiones que tiene varias posiciones en corto contra Scala Group y Greg Manning Auctions, y que financia los trabajos de Neil Martin. Lo único que sé es que un periodista de Barron's admitió estar trabajando con un hedge fund de Kingsford Capital y que ese periodista era Neil Martin y que ese hedge fund realizó ataques a corto a nuestra compañía de forma continuada y por un volumen de acciones importantes. Sé que las mismas evidencias aparecían en el Financial Times de Londres y en un artículo en el Toledo Blade. Tal parece que exista un común denominador entre periodistas que manejaban historias inventadas e historias verdaderas. Todo ello me hizo distinguir claramente un patrón común en la actuación. Los hedge funds obviamente querían que las acciones de Scala bajasen, lo cual finalmente sucedió. Un 95% cayeron. Lo hicieron como consecuencia de la intervención de Afinsa, nuestro cliente más importante y al cual vendíamos un número considerable de sellos al año. La intervención de Afinsa fue la tormenta perfecta para los hedge funds. Esta práctica es habitual en Estados Unidos, cada vez más. La filial americana de Afinsa no es la única empresa que ha vivido esta situación. La SEC comenzó una investigación hace ya 2 años, cuando todavía no se habían iniciado estas turbulencias en los mercados accionarios, porque había algunas denuncias de algunas empresas, sobre todo empresas tecnológicas que cotizaban en el Nasdaq, que acusaban a algunos fondos de inversión que desde paraísos fiscales apostaban con fuertes sumas de posiciones en corto, apostaban a la caída del valor de sus empresas y arruinaban a sus accionistas. Desde hace 6 meses para acá, el FBI es quien está investigando este tipo de movimientos de posiciones en corto por parte de algunos grandes fondos de inversión que están dando órdenes de acudir masivamente a vender posiciones en corto. Lo que está investigando en estos casos el FBI es que se tomen decisiones concretas y determinadas sobre empresas concretas y determinadas también, con el objetivo último, por ejemplo, de hacer quebrar esa compañía o con el objetivo de que esa compañía pierda mucho de su valor para que se haga una operación empresarial. A finales de 2004, el periodista y el agente Louis Corrigan viajan a España. En diciembre de ese año y en días consecutivos, en una delegación de Afinsa en Getafe, Madrid, 2 personas compran 2 pequeños lotes de sellos. Lo hacen por separado. Uno de ellos se identifica como Juan Diego Gallardo y autoriza para la recogida y posterior comercialización de su lote a un tal Mark Williams.
La otra es Andrea Lorene Gutiérrez, nacida en Nueva Orleans. Ambos dan el mismo domicilio en la ciudad de Madrid. ¿Para qué compran estos sellos? A lo largo de 2005, el periodista Neil Martin y Louis Corrigan contactan con subastadores de filatelia y agentes de seguros de Lloyds en Europa y Estados Unidos, difundiendo informaciones falsas sobre Scala y Afinsa. Ante estos agentes, llegan a acusar al grupo de blanquear dinero a través de oficinas en Colombia. Estos trabajos del periodista y el hedge fund no surten el efecto deseado y las acciones de Scala y Gmail siguen cotizando al alza. Febrero de 2005, la compañía adquiere la casa de subastas John Bull, la más antigua de Hong Kong. Pese a la consolidación y crecimiento de la compañía, las posiciones en corto contra ella continúan aumentando y lo hacen de forma ilegal, con lo que en el mercado americano se llaman acciones en corto fantasma. Creo que los accionistas americanos no sabían realmente lo que estaba sucediendo. Había rumores malintencionados con respecto a Scala, ninguno de los cuales resultó ser cierto. Los hedge funds estaban haciendo todo aquello que podían para bajar el precio de las acciones y por lo tanto conseguir enormes beneficios. En mi opinión, y basándome en la información sobre la negociación de acciones, entre 10 y 20 millones de acciones se negociaron a corto de forma ilegal. Y cuando echas la vista atrás y analizas que se llegaron a negociar hasta 20, 25 y hasta 30 millones de títulos en un solo día, cuando solamente hay un volumen total en bolsa de 6 millones, tienes que preguntarte de dónde proceden todas esas acciones. Mayo de 2005. Neil Martin escribe otro artículo negativo sobre Afinsa en Barron's. Dice haberse presentado ante Vicente Martín Peña, director general de Afinsa, con sellos comprados previamente a la filatelia y asegura que Peña, que desconoce el origen de los sellos, no les concede ningún valor. Además, declara literalmente: las dos colecciones que Barron's compró a Peña habían sido adquiridas por dos representantes de un hedge fund americano, un americano que vive en España y un español. Ahora es cuando se sabe para qué compraron los sellos Juan Diego Gallardo y Lorene Gutiérrez. Solo que ninguno de los dos son trabajadores de un hedge fund, ni siquiera tienen domicilio en Madrid. Él, Juan Diego Gallardo, con domicilio en Bilbao, estuvo contratado hasta el 2006 en empresas de trabajo temporal, donde le colocaban de camarero. Ella, la falsa hedge fund, estuvo trabajando como empleada del camarero según su historial laboral. Julio de 2005, Afinsa compra A-Mark, una de las empresas autorizadas en Estados Unidos para negociar con la Casa de la Moneda. Compra y vende oro, plata y platino. También negocia con las casas de la moneda de Canadá, Australia, Chile, entre otras. Afinsa paga por A-Mark 17 millones de euros. Acaba de convertirse en socio del gobierno americano y en un potencial competidor de los bancos. Se ha dado una imagen de Afinsa en España, sobre todo en los primeros meses de la intervención, grotesca, grotescamente falsa. Afinsa era una empresa que operaba en 22 países del mundo, en el que trabajaban con una u otra forma de relación laboral, eso es lo de menos. Trabajaban en la empresa más de 3.000 personas, que tenía unas ventas en ese ejercicio de 1.700 millones de euros y que estaba presente en el sector del coleccionismo y la inversión filatélica, coleccionismo e inversión numismática, en el del arte, en sus diversas acepciones, subastas y actividades, subastas y galerías, y que tenía muy bien preparada su estrategia para entrar en el mercado del oro y en el mercado de los diamantes. El primero era el del oro, a través del oro amonedado. En aquel momento ya vendía 3.000 millones de dólares al año. Ahora, por mi lejanía forzada con las empresas de Scala, no conozco exactamente la cifra, pero no me extrañaría que estuviera cerca de los 5.000 millones de dólares o más. La venta en descubierto, como se suele llamar, o en inglés el short selling, pues se produce cuando hay alguien en el mercado que tiene expectativas de que un valor pues va a bajar o cree que va a tener una caída de cotización. Entonces buscas en el mercado los instrumentos que puedas utilizar para hacer esto. Normalmente se utiliza vía futuros, pero hay compañías que son, digamos, pequeñas y medianas compañías que no tienen derivados que se puedan utilizar para hacer esto, con lo cual pues tienes que acudir al mercado, digamos, OTC, que se llama, ¿no? Que es un mercado no regulado. Entonces se piden las acciones, digamos, en préstamo a alguien que las tenga, se les bloquea para que no se puedan vender 2 veces en el mercado. Una vez bloqueadas y tú ya las tienes en préstamo, se venden en el mercado y a partir de ese momento esperas que la expectativa que tú tienes de bajada en la cotización se produzca. Cuando se produce y
se cree que ha llegado ya al nivel, digamos, adecuado para volverlas a recomprar, se recompran y se devuelven al que te las ha prestado. El inconveniente que se puede producir aquí es que en vez de bajar la cotización puede que suba, con lo cual tendríamos una pérdida en vez de una ganancia. Pero bueno, básicamente es como funciona el mercado de la venta en descubierto. BBVA, Santander y Citigroup comienzan a flirtear con Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa. En ese momento factura unos 2.500 millones de dólares. Cano se niega. 21 de julio de 2005, María Teresa Yavar, inspectora de la agencia tributaria, emite el primero de 3 informes sobre la filatelia Francisco Guijarro Lázaro, proveedor de Afinsa. Lo traslada a la Fiscalía. Esta inspectora, cuyo marido es primo de Miguel Ángel Moratinos, lanza la tesis de que la actividad de Afinsa es financiera y no mercantil. Si la calificación, hecho completamente imposible, insisto, hubiera sido financiera, lejos de ser deudores, seríamos acreedores, porque tendrían que devolver a Afinsa los impuestos pagados por IVA y los impuestos pagados por el beneficio, el impuesto de sociedades pagados por el beneficio. Si a nosotros esa ley nos hubiera dicho con claridad, ustedes son una empresa financiera, pues por supuesto que nos hubiéramos ajustado a los requerimientos de la misma. La CNMV, el Banco de España, los servicios jurídicos de Hacienda y el exgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, emiten informes diciendo justo lo contrario de lo que ha sostenido esta inspectora. La actividad de Afinsa es mercantil. Pero el gobierno de Rodríguez Zapatero decide no tener en cuenta estos dictámenes por el momento. 27 de julio de 2005. Luis Corrigan, en nombre de Kingsford Capital, presenta una denuncia ante la Fiscalía Española. La fecha de registro de entrada está borrada. En ella, el fondo de inversiones dice que Afinsa puede estar desarrollando una actividad financiera, captando ahorro de los inversores y protagonizando una al inversor, desarrollando un esquema piramidal. El 16 de septiembre, la Fiscalía se da por enterada de la denuncia de Corrigan, pese a que, por no tener Luis Corrigan nacionalidad española ni domicilio en el territorio español, no puede ser atendida legalmente. La pregunta es, ¿por qué un fondo de inversiones, Kingsford Capital, está tan interesado en denunciar a Afinsa cuando ni él ni ninguno de sus agentes ha demostrado nunca interés alguno por Afinsa o el mercado español? ¿Es Afinsa el medio con el que golpear definitivamente a escala? Personalmente no tengo ninguna duda. Afinsa fue víctima de unos ataques completamente infundados, descaradamente falsos, urdidos burdamente, incluso, para desprestigiarla como fuera, con el objetivo de que la cotización de Scala cayera en el mercado norteamericano. Scala era una empresa que cotizaba en aquel momento en el índice Nasdaq. En el momento de la intervención su valor superaba los $30, cruzaría el umbral de los $40 y al final del año se situaría en torno a los $60. Y nos consta simplemente siguiendo las operaciones de compra del valor que hedge fund actuaron sobre él en los años anteriores con mucha insistencia. 19 de septiembre de 2005, el fiscal Luis Pastor Mota traslada un informe a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando que se investigue a Afinsa y se pase a anticorrupción. No hace mención a Corrigan, sí a la investigación de la agencia tributaria. Sin embargo, la tesis de la Fiscalía copia literalmente lo que denuncia la carta del agente de Kingsford Capital. 27 de septiembre de 2005. Charles Duplin, jefe de arte y clientes privados de la división de Hiscox, declara en el Financial Times que los sellos de Forum son bonitos trozos de papel. Hiscox participa en el seguro de Forum Afinsa a través del Lloyds. Por lo que respecta a Afinsa, la póliza cubre a la filatelia hasta el 1 de mayo de 2006, el mismo mes en que es intervenida. Con todo, Hiscox participa en el riesgo de una manera ínfima. Por estas declaraciones, Charles Duplin fue amonestado por sus superiores. Pese a todo, la Fiscalía le cita como experto. Noviembre de 2005. Las pérdidas estimadas por parte de los short sellers con respecto a Scala asciende a $40 millones. Marzo de 2006. Citigroup emite un informe en el que manifiesta su interés de salir a bolsa con Afinsa. Una vez intervenida en Scala se plantean la posibilidad de que fueran víctimas de una exhaustiva due diligence, una técnica de los short sellers empleada con éxito en otros casos para conocer la situación de la compañía sin levantar sospechas. El valor de Afinsa para salir a
a bolsa es de 1.300 millones de euros. 1 de mayo de 2006, el contrato con la aseguradora Lloyds y Hiscox termina y no se renueva. A través de corredores, la mercancía estaba cubierta con otras compañías hasta formalizar un nuevo contrato. 9 de mayo de 2006. Afinsa es intervenida. 200 agentes asaltan la sede. Las acciones de Scala se hunden más de un 50%. Bueno, me ha afectado muchísimo. Soy el segundo gran perdedor después de Afinsa. Perdí 75 millones de dólares en 2 o 3 días. Así que todo esto ha tenido un gran impacto en mi familia y en mi futuro, obviamente. Pero más allá de todo esto, ha afectado terriblemente a más de 150.000 clientes de Afinsa. También a miles de empleados, entre directivos y trabajadores, que se han encontrado sin trabajo de la noche a la mañana. Todo ello me hace reafirmarme en que debería haberse actuado llevando a cabo una investigación previa para averiguar si Afinsa efectivamente tenía activos, si carecía de liquidez y estaba operando como un esquema que se venía abajo, tal y como le sucedió a Ponzi. O en realidad era un negocio que estaba constituido para perdurar en el tiempo. Yo no creo que nada de eso se haya llevado a cabo. La investigación la dirigen funcionarios afines a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, integrada por un grupo de elegidos en función de relaciones de confianza política. Esta oficina depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Su jefe trabaja bajo las órdenes directas de Pedro Solbes. 10 de mayo, 24 horas desde la intervención de Afinsa. El despacho de Osorio y Asociados presenta un concurso de acreedores ante el juzgado. Parece que en una sola noche ha conseguido preparar toda la documentación de una empresa de la complejidad de Afinsa. Representa a 3 niños cuyos contratos, firmados 3 meses antes de la intervención, alcanzaban la cantidad de 700 euros. Alfredo Pérez Rubalcaba insiste en los medios de comunicación que la intervención se ha hecho para proteger a los inversores. 9 de mayo. La Ejecutiva Federal del Partido Socialista emite un comunicado en la que dice que es el gobierno quien a través de la agencia tributaria ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. 5 de junio de 2006, Washington. Scala recibe notificación de investigación por parte de la SEC, el organismo americano que se ocupa de velar por la seguridad de los mercados. A finales de junio, Richard Behar, periodista de Fox News, corrobora que Kingsford Capital ha trabajado con periodistas financiando sus trabajos. Y escribe: Manning tiene razón cuando dice que importantes vendedores a corto han estado negociando con sus títulos durante mucho tiempo y que se han estado comunicando con periodistas, incluyendo algunos de Fox Noticias. 28 de junio de 2006. El Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos llama a declarar a Greg Manning. El gobierno americano está investigando las actuaciones de algunos fondos de inversiones de alto riesgo que, tras apostar en corto contra empresas y en connivencia con los medios de comunicación, consiguen provocarles grandes pérdidas e incluso llevarlas a la quiebra. Manning denuncia a Kingsford Capital y a Neil Martin, entre otros periodistas. Añade que las acciones de la compañía han cotizado en Alemania, en la bolsa de Berlín-Bremen, sin el consentimiento de la empresa. Diciembre 2006. Las investigaciones de la SEC y de la propia Scala finalizan. Se han examinado las transacciones Scala-Afinsa entre junio de 2003 y mayo de 2006. Se concluye que no hubo fraude alguno ni entre las compañías ni hacia los clientes o inversores. Se certifica que el material filatélico era auténtico y que Afinsa pagaba a Scala de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos. Scala Group remonta. Las acciones de la compañía se revalorizan más de un 80% hasta superar los $8 del cierre de 27 de diciembre. 8 de mayo de 2007. El vizconde Duffling, ejecutivo de la aseguradora Hiscox, concede una entrevista a Expansión. Dice que decidió no renovar la póliza aseguradora con este razonamiento. Entendí que Afinsa no podía tener en stock todo lo que afirmaba tener. No llegué a ver los sellos del grupo, pero tomé la decisión sobre unas evidencias razonables y un proceso de deducción lógica bastante sólido. El proceso contra Afinsa en fase de instrucción continúa. Las imputaciones a los 2 principales directivos de la filatelia, Juan Antonio Cano y Albertino de Figueiredo, no se sostienen. Estoy deseando que termine la fase de instrucción, que ya es irreversible, como irreversibles son los perjuicios que se han causado, para entrar en la fase de enjuiciamiento. Habrá antes probablemente una petición de sobreseimiento, que si no prospera, estamos abocados al juicio oral. El caso Afinsa, procesalmente hablando, luego habrá otros ámbitos y otros sectores sobre los que la gente podrá dar su opinión, puede ser uno de esos supuestos de la Audiencia Nacional, conocidos, en los que al cabo de una instrucción larga y dolorosa para las partes imputadas,
le pongo un ejemplo, caso Telecinco, terminen con la absolución de todos los imputados. El testimonio que en 2 ocasiones ha ofrecido la inspectora María Teresa Yavar ante el tribunal no han corroborado sus informes iniciales, ni los términos de esquema piramidal apuntados por el hedge fund Louis Carrigan. A mi juicio, salvo las intervenciones de quienes actuaron desde el primer momento, como son los agentes de la inspectora de la agencia tributaria, todos han dado un resultado muy satisfactorio para la defensa. Se ha solicitado a los administradores concursales que se dirijan a la SEC para que les facilite el registro de los fondos de inversión que estuvieron apostando en corto contra Scala, y se han incorporado al proceso las denuncias de Greg Manning, aunque no es suficiente. Hay algo que todavía no sabemos, y si el tiempo no nos defrauda, que no nos habrá de defraudar porque siempre es un certero juez, creo que algún día no muy lejano podremos saber quién estaba detrás de la intervención de Afinsa. Abril de 2008. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, firma otro informe declinando la responsabilidad patrimonial del Estado en la situación creada por él mismo con su intervención, alegando que la actividad de Afinsa no es financiera, por lo que no faltó a ningún deber de control sobre su actividad. Ahora sí, el propio Gobierno, además de todos los organismos económicos, ya se ha manifestado claramente en contra de la tesis principal de la agencia tributaria que llevó al asalto y derribo de Afinsa. Octubre de 2008. Greg Manning, junto a varios accionistas, presentan una denuncia formal ante la SEC y a través de un despacho de abogados, relatando lo que ya contara ante el Senado de los Estados Unidos. En España, miles de afectados por la intervención gubernamental de Afinsa están firmando para conseguir un convenio que sea la alternativa a la liquidación. Para su aprobación deben sumar más del 50% del crédito, unos 1.100 millones de euros. De la inversión filatélica eran 700. Hay mucha empresa fuera de la inversión filatélica, mucha empresa. Todavía hoy, a través de sus empresas filiales, no afectas al concurso. Sigue siendo el mayor operador en bienes clásicos de colección, sellos y monedas de la tierra. Scala sigue viva operativamente, muy dañada en su valor en bolsa. Pero ese es uno de los aspectos de la realidad. Ni siquiera el principal. El principal es si hay un negocio real o no. Y Scala es, ante todo, un negocio real. Afinsa es todavía un caso abierto. Inversores de Afinsa, ahora ya saben quién se la ha jugado a ustedes, quién ha puesto la cerillita en la botella de gasolina, ha hecho que eso explote y ahora ustedes se han quedado sin ahorros. Falta saber, eso sí, doña Eugenia, quién les ha ayudado en España fuera de la Fiscalía y fuera de la Agencia Tributaria, claro, que estos han estado al calor de la cerilla. ¿Y qué papelón ha hecho el Gobierno que ha entrado al trapo? No sabemos favoreciendo los intereses de quién, porque realmente los de Afinsa y sus inversores no. Y cuando ha pasado ya el momento, el Estado se ha lavado las manos, ha dicho que da igual, que aquello efectivamente no era una actividad financiera sino mercantil, que ellos no tenían nada que controlar y ha dejado el papelón a los tribunales. Bueno, señores, inversores de Afinsa, miles de españoles que están mal porque han perdido sus inversiones